lo que se tiene que hacer, porque han sido 3 rondas clasificatorias y en cada una de ellas Jaime Dunn ha vencido a Rodrigo Paz y a Manfred Reyes Villa en una primera instancia, a Tuto Quiroga y a Andrónico Rodríguez en una segunda fase, y la final de finales también la ganó a Samuel Doria Medina. Así que es bueno conocer su opinión, sus criterios y sus proyecciones en este dificultoso camino que tiene de ser candidato a la presidencia. Bueno, aclarar que el sondeo de opinión es un sondeo de opinión a nuestros seguidores, a quienes siguen el programa. No es una encuesta científicamente elaborada, de tal modo que los resultados, si bien son elocuentes, son relativos. Señores y señores, amigos del programa, quiero presentarles a Jaime Dunn. Jaime, bienvenido. Hola Amalia, Cacho, muchas gracias por la invitación. A mí un gusto, un honor estar en el programa y darme la oportunidad a través de estos micrófonos y las pantallas poder llegar a la gente. Este es nuestro mecanismo de hacer conocer nuestras ideas en realidad y muchas gracias por eso. Cacho, la primera pregunta. Quisiera, Jaime, que nos hagas un repaso, breve por supuesto, de cuáles han sido las dificultades que has atravesado hasta este momento. ¿Cuántos obstáculos se han puesto en tu camino para que no puedas ser oficialmente, formalmente, candidato a la presidencia del país? Bueno, mira, Cacho, hemos tenido dificultades de todo tipo, pero los más importantes o las dificultades más importantes han sido básicamente 3. Una ha sido la aparición de Jaime Dunn como supuesto partícipe en un supuesto golpe de Estado. Eso ha sido algo muy duro, muy complejo, porque obviamente ahí uno siente lo que es realmente ser un opositor de verdad, ¿no es cierto? Yo digo de verdad porque para que ser opositor de verdad tienes que tener 2 cosas: que te persigan políticamente y adicionalmente que te congelen tus bienes y tus cuentas. Bueno, yo he sufrido esas 2 cosas, la persecución con el tema del golpe de Estado, un tema complejo donde además se ha podido comprobar que la justicia es un libreto que alguien redacta y se ejecuta en un documental. La segunda fue la aparición de mi supuesta militancia en el movimiento al socialismo, algo muy sorprendente. Hemos hecho la investigación, en los próximos días vamos a sacar los resultados, donde ya el mismo Tribunal Electoral nos ha dado toda la evidencia de que eso es todo falso. El libro está perdido hasta el día de hoy, un libro del movimiento al socialismo, lo cual lleva a cuestionar de alguna manera la fiscalización que se habría hecho con ese libro. Por el otro lado, mi firma no es la mía, por supuesto. El apellido Dunn tiene 2 Ns, pero una N no está. Me imagino el masismo se robó la N. Eso es lo que ha pasado. Se robó una de las Ns, entonces está con una sola N mi apellido. Y la otra es la aparición súbita de varios casos por el periodo que yo estuve en la alcaldía, allá en el año 2000. Estuve más o menos 6 meses trabajando en la alcaldía y con un grupo de consultores, y bueno, resultado de eso empiezan a aparecer de manera súbita una cantidad impresionante de casos de $50, $100 y qué sé yo. Y justamente el congelamiento de mis bienes en el mes de mayo, ¿no? Y bueno, ahora, a pesar que está todo pagado, nos encontramos con esta burocracia que dice estará pagado, pero no dice como yo quiero que diga, y por lo tanto me encuentro estancado en mi carrera y en mi candidatura por un trámite burocrático, ¿no? Yo te diría son los 4 golpes más duros que hemos tenido. Jaime, el presidente en ejercicio del Tribunal Electoral, doctor Oscar Hasseltol, dijo: creo que ha existido un cierto descuido o dejadez del ciudadano Dunn. Esto a propósito del pago de tus deudas al Estado. ¿Qué opinas de esta frase? Bueno, mira, si yo estaría en sus zapatos y no averiguo bien cómo es la cosa, tendría exactamente la misma impresión. No lo culpo por eso. Y miles de ciudadanos deben pensar lo mismo. Este Jaime es un irresponsable, ¿no es cierto? Pero por supuesto que no es así. A ver,
Es cierto que en el pasado, hace 10, 15 años, algunos de estos casos habían surgido y habíamos respondido con los abogados, con los memoriales. Es más, hace 4 años, 5 años apareció algún otro también y se respondió. Y bueno, la justicia boliviana, me imagino, avanza así, ¿no es cierto? Es muy lenta, pero más allá del hecho es que ya, desde que yo me declaro una persona, un precandidato, empiezan a surgir estos temas y unos meses previos, con las críticas que yo hacía al gobierno, empiezan a moverse algunas de estas cosas, eso es lo que hemos podido ver. Y es más, de varios casos, todas tienen notificaciones recién, ¿no? En este año. Entonces, la pregunta es, ¿por qué después de 20 años se empiezan a mover, o en realidad más de 20 años, para ser exactos, 25 años, empiezan a mover todos estos temas? Entonces, ¿por qué no se movieron antes? Pues porque antes yo no era candidato, yo digo, ¿no? Las movieron antes. Es más, como te decía, y aquí tengo una foto de una orden judicial de congelamiento de bienes de la Alcaldía del Alto de mayo del 2025. Pues yo también preguntaría por qué la alcaldía tardó tanto en cobrar y después de 25 años recién está haciendo una orden judicial, imagínate, de congelamiento de bienes. Jaime, no es al revés. Son 25 años que tú tenías para ir a pagar tus deudas. Tú sales de un puesto de funcionario público, de consultor en la alcaldía de El Alto, y bueno, tienes cuentas pendientes. La cuenta más grande es de $1,200 y de ahí para abajo, creo que la más chica de $43. De $2. ¿Por qué no fuiste a la Contraloría y por qué no pagaste? Pagas cuando eres candidato a último minuto, a último minuto. Entonces, yo también coincido con la frase de Jacinto. Sí, pero Amalia, el tema es que nunca me enteré de todos estos casos, ¿no? Hasta que yo estaba en la época de precandidatura, ¿no? Entonces nunca me enteré, nunca. ¿No? Y de los que me enteré alguna vez, pues se reaccionó y se hizo lo que se tuvo que hacer. Es más, se han ganado algunos de esos procesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esta es la clave, ¿no? De cómo salen estas cosas. La mayoría de estos temas son de consultores que trabajaron en la alcaldía. Y recuerda, allá por el 2002, creo que fue, Amalia, incendiaron la alcaldía del Alto. Entonces se quemaron estos informes. Ahora ponte, son 50 consultores, ponle que sean 10 informes por consultores, hay 500 informes. Entonces pueden hacer desaparecer 500 informes y tengo 500 procesos legales, porque todos son exactamente de lo mismo. Entonces, han aparecido 33, resulta que los 33 en realidad 17 son los que tienen sentencia, los demás no tienen, pero la próxima semana pueden meter 50 más, y yo nunca me voy a enterar, son exactamente el mismo tema. Entonces, no es el caso peculiar de que Jaime hizo algo y ahora debe por eso, además es responsabilidad solidaria. Son los resultados, efectos de algún incumplimiento administrativo de un consultor que ni siquiera conozco, ¿no es cierto? El proceso solidario le repercute eso a todos los que hemos sido el jefe de esa persona. Entonces, en ese caso de $2, tienes 5 o 6 personas solidariamente involucradas, igual que en el de 100, de $1,000, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante aclarar porque parecería que Jaime supo siempre de todo esto y de pronto recién se acordó. No, no es así. Si hubiera sido candidato a la presidencia el 2019 o o el año que sea, 2015, hubieran aparecido recién también, me imagino. Es decir, ¿no te han notificado en estos 25 años? Yo ya estoy medio perdida porque hay 14 procesos con sentencia ejecutoriada y 14 procesos que has pagado esos montos. Pero se habla de 33, quiere decir que hay otros en proceso también, pero sin sentencia ejecutoriada. Correcto. ¿No te notificaron? ¿No fueron a tu casa? He tenido, como te digo, algunas notificaciones, sí, no he tenido algunas notificaciones en el pasado y se respondieron con memoriales o que estaban en proceso, pero han aparecido más recientemente notificados este año y estos con sentencia
no tengo la notificación. Ahora dicen que se ha notificado en el juzgado, que se ha hecho la publicación, que se ha usado no sé qué domicilio. No sé. La verdad que no sé. Y es más, es tan complejo esto, Amalia, que el momento que nuestros abogados han tratado de evidenciar exactamente de qué se trata, se ha hecho un barrido por los juzgados, porque tú sabes que para perjudicar al acusado, ¿no es cierto? Siempre te lo abren, por más que sea de $2, $100, en vez de hacerlos todos juntos, porque es el mismo tipo de tema, los ponen en diferentes juzgados para que se te vuelva imposible, casi en un tiempo corto, tener toda la información. Hasta el día de hoy, 4 procesos perdidos. Ni siquiera se sabe de qué se trata. No existen las carpetas, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la misma alcaldía del Alto saca varios informes y ellos mismos no están entendiendo claramente en qué está este tema. Bueno, ahora ya lo deben tener más claro, porque ha sido una carrera de último momento para todo, para siquiera entender, ¿no es cierto?, de qué se tratan estas cosas. Pero físicamente muchos de estos casos ni siquiera existen. Y por el otro lado nos hemos encontrado que en varios de ellos había habido, hace más de 10 años, 15 años, sentencias a favor del consultor, que él dijo se quemó la alcaldía y el juez dijo, perfecto, ya no debes nada. Pero en vez de que haya jurisprudencia a todos, un juzgado va de una manera, el otro dice hay que pagar, el otro dice no hay que pagar. Entonces ahí también se puede ver el desorden judicial, la jurisprudencia ni siquiera sirve en este país, ¿no? Ahora, en tu apelación, ¿qué es lo que dices? ¿Qué alegas? Mira, la apelación, el tema es bastante sencillo en concepto. Todas estas deudas, estas sentencias ejecutoriadas están pagadas no solo el 100% del monto demandado, que sumaba unos $4,000, sino multas, intereses y todo lo que tenga que ser. Hago un paréntesis de que, por ejemplo, una deuda de $45 se ha vuelto de 2.100 bolivianos a la fecha de hoy, ¿no? Entonces, básicamente, $45 se han vuelto $300. Se ha pagado todo. Entonces, aquí tengo, fíjate, el certificado de solvencia fiscal. Este certificado te dice cada uno de los casos y te dice que sí, es cierto, están con sentencia ejecutoriada. Ahora, el mismo informe de solvencia fiscal aclara al lector y le dice que forma parte del presente certificado la certificación aclaratoria 001-2025, o sea, forma parte de este certificado. ¿Y qué forma parte de este certificado? La certificación aclaratoria que dice que cada uno de los casos ha sido pagado. Y dice aquí claramente, pago acreditado ante la Contraloría General del Estado. Dice en cada uno. Todos están pagados, todos. Entonces, ¿qué pasa en el Tribunal Electoral? Ah, bueno, y perdón, algo que vale la pena también decirlo. En este último certificado, la 4ª página, dice, corresponde aclarar que la presente certificación es emitida a requerimiento del impetrante y en virtud de las restricciones técnicas que presenta el sistema Controlec 2 para realizar modificaciones en cuanto al contenido, etcétera, etcétera. O sea, la Contraloría dice que ha tenido que sacar así en 4 páginas porque su sistema Controlec no le deja sacar como saca normalmente, me imagino. Sale con esa nota. Ahora, el Tribunal Electoral, y aquí tengo la resolución, parte de la resolución. ¿Qué hace el Tribunal Electoral? Analiza este documento de solvencia y en el tratamiento del caso analizan la primera página y la segunda página. Y a pesar que aquí dice que deben de seguir con o sea que continúa el certificado en la página 3 y 4, ahí paran. Y claro, tú lees las primeras 2 páginas. Claro, ahí dice con sentencia ejecutoriada, ahí paramos. No vimos la página 3ª y 4ª. Entonces, en el recurso de revisión extraordinaria, le estamos solicitando al Tribunal Electoral básicamente que lea la 3ª y la 4ª y le vamos a dar las órdenes judiciales, le vamos a dar el nuevo certificado de solvencia que dice que esas órdenes judiciales
han estado vigentes y por eso es que la Contraloría había puesto que estaba todo pagado. O sea, es un tema administrativo entre dos instituciones. A esto se sumará lo que está pendiente. Es decir, ¿no crees que en el tiempo que tiene el Tribunal Electoral para decidir esto, aparezcan nuevas denuncias, que la Alcaldía del Alto de repente encuentre nuevos expedientes y nuevas sentencias ejecutoriadas? ¿Qué más sabes? Porque se hablan de 33, acá hay 18 pagadas. Están pagadas todas las que ameritan el pago, porque hay un fallo judicial en 17 de ellas diciendo que se tiene que pagar, y por eso se paga, y se paga otra más, porque al final no sabemos qué es lo que se dice, pero al final mejor que se pague. De las otras están en notificación recién. Capaz de aquí No 20 años van a volver a salir de nuevo, no sé. Ya. Muy bien, Cacho. Sí, yo quiero volver un poquito hacia atrás. Jaime, te voy a pedir respuestas realmente breves, brevísimas. Va por lo siguiente. En el 2000, ¿tú fuiste consultor o fuiste funcionario de la alcaldía del Alto, oficial mayor, director, jefe de unidad? ¿Qué rol tuviste en el 2000? Claro, querido Cacho. El 2000, a través del Programa Nacional para Naciones Unidas, se financió un equipo de consultoría para ir a atender las finanzas de la Alcaldía del Alto, y yo ingresé, y a pesar de que entré con el rol de consultor, se vio por necesario que era importante que asuma el cargo de oficial mayor administrativo y financiero para poder tomar decisiones y poder, obviamente, hacer que sea más expedita lo que sería todo el programa de rescate financiero de la alcaldía. Entonces fuiste funcionario de José Luis Paredes, el alcalde en ese momento. Así es. ¿Fuiste militante de su organización política, del Progreso? No, para nada, para nada. Fui invitado a participar junto a este equipo de personas. ¿Y en este tiempo no has militado en otro partido? Nunca he militado en ningún partido político, estimado Cacho, ninguno, nunca en mi vida. Perfecto. Ahora sí, ya situándonos en la actualidad, lo que dice Gustavo Ávila, vocal del tribunal, es que además de este certificado que nos has mostrado, lo que se necesita ahora es que un juez coactivo fiscal dictamine y le pida a la Contraloría que elimine todos estos pliegos de cargo ya pagados, y con eso eventualmente quedarías habilitado. ¿Coincides con este razonamiento del vocal Gustavo Ávila, o crees que es otro obstáculo que están queriendo interponer? Mira, eso es lo que están solicitando, eso es lo que se les va a dar. La verdad es que no queremos ni discutir estos procedimientos que no tienen sentido. Pero mira, hago una aclaración también. Esos documentos que está pidiendo el señor Ávila los tenía el Tribunal Supremo Electoral, porque les hemos entregado la solvencia conjuntamente con todas las carpetas con las resoluciones de los jueces. Sin embargo, ellos no hacen mención a que tienen las resoluciones judiciales. Por alguna razón que no entiendo, me imagino que es parte de su procedimiento no leer más allá de las 2 páginas y no ponerse a leer las carpetas, pero tenemos la evidencia de la entrega. Es más, lo siguen teniendo, copias legalizadas. Es más, el viernes, una vez, en realidad el mismo día que hemos sabido de la resolución, si no me equivoco, al día siguiente, le hemos pedido al Tribunal Electoral que esas carpetas las devuelvan para que nosotros se las entreguemos a la Contraloría. Y estamos en eso. Entonces, no es necesario, en tu criterio, que haya una decisión judicial de por medio con el certificado de la Contraloría, según tú, basta y sobra para que te habilite. Mira, si el procedimiento burocrático lo dice, pues será necesario. O sea, ¿qué hace que sea necesario algo? Un reglamento que alguien hace. Pero si yo soy un ciudadano, por lógica, veo que aquí dice que está pagado y veo que tengo las órdenes judiciales diciendo que está pagado, no sé, la lógica me dice que no hay más vuelta que darle. Pero bueno, si ellos tienen que ir bajo un procedimiento donde tiene que ser la Contraloría la que revise y la Contraloría les diga, pues como tú, yo, estamos sometidos a esta burocracia
incomprensible, que no tiene lógica, ¿no es cierto? Es más, imagínate el costo al Estado, que significa, yo tengo la respuesta, pero me obligo a no leerla, ¿no es cierto? Y que la lea el otro. Perfecto, está bien. Esas son las cosas que vamos a cambiar en este país. Jaime, hay dos posibilidades que te habiliten o te inhabiliten. Si te inhabilitan, he oído alguna declaración tuya de que quieres incendiar el país como Evo Morales. Hmm. ¿Mantienes esa posición? No sé, Amalia, dónde se ha escuchado eso. Nunca he dicho nada Sí, que absolutamente decías como que la eso. elección iba a ser ilegítima, que no ibas a permitir que el desarrollo de las elecciones. No, 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 no. No, no, no. A ver, Nunca he si dicho te que no voy a inhabilitan, permitir el desarrollo de las elecciones. Todo lo contrario. Más bien, lo que yo he dicho es, vamos a tener el cuidado de ir por la vía administrativa y no la constitucional, porque la constitucional podría, depende cómo lo hace, si pido medidas cautelares, podría afectar el resultado de la elección. Por supuesto que no, Amalia, ni se nos ha cruzado por la cabeza, ni nada. Somos los más interesados en que haya elecciones. Ahora, que ha habido en un medio de prensa, y digo con nombre y apellido, El Deber, que ha sacado un titular diciendo eso, debo de decir a los amigos del Deber que no es un titular muy preciso, y sé que muchos colegas tuyos lo han tomado como si Jaime Dunn lo dijo. Jaime Dunn nunca ha dicho algo así. cuestionabas la legitimidad de las elecciones si es que tú no participas. ¿Eso mantienes? Sí, mantengo eso porque no reflejaría el sentir real de la gente. Tú mismo decías, Bueno, fíjate en la encuesta que se ha hecho con, no sé si es encuesta o se puede usar esa palabra, hay que tener cuidado, pero sondeo, ese sondeo. sondeo que han hecho muestra que hay un apoyo muy importante. Yo siempre digo, no es a mi persona, es al conjunto de ideas que representamos. Entonces, obviamente, al no tomar en cuenta eso, claramente te dice que los resultados no son exactamente los que reflejen el sentir real legítimo de las personas. A eso me refería. Y lo digo por los sondeos donde no me toman en cuenta, y los sondeos y las encuestas también que no estarían tomándome en cuenta. Teniendo semejantes resultados, ¿no es cierto?, de nuestro lado, que es sorprendente, y para mí un honor saber que estoy con todo ese apoyo. La lógica te dice, si no se toma en cuenta a esta persona, el resultado que tengo ahora, ¿qué tan legítimo es? No es realmente muy legítimo desde el punto de vista matemático, actuarial, estadístico, ¿no es cierto? A eso es lo que me refiero, estimada Amanda. Pero tú no desconocerías los resultados No, electorales. por supuesto que no, por supuesto, para nada. He trabajado más bien intensamente para lograr algún tipo de unidad, buscar un candidato único. He estado por abajo trabajando en eso hasta que fui de precandidato. Y por supuesto, no, no, no. Y lo quiero decir enfáticamente, más bien hay que apoyar 100% a que se lleven a cabo las elecciones, porque también lo pongamos claro, el interés de alguna persona o un grupo de personas nunca puede estar por encima del interés nacional. Me alegra escuchar eso, me alegra escuchar. Jaime, paso a otro tema. Eres un hombre sin partido, ¿no? Ahora tienes una sigla, pero no es tu partido. Y has pasado, creo que por 4 negociaciones, ADN, MNR, y no sé qué, Partido Demócrata Cristiano también. Y bueno, al final te has casado, te has divorciado, te has casado, te has divorciado. Este, ¿Qué ha pasado? Bien, Amalia, te explico, y no es que me he casado y divorciado, simplemente he ido a ver qué hay, ni siquiera ha habido ningún tipo de compromiso real. Veamos el tema de ADN. Nosotros siempre hemos sido invitados, además. ADN nos invitó el señor Freddy Terrazas a conversar sobre la posibilidad de hacer algo juntos. Por supuesto que sí. Nosotros siempre hemos estado abiertos a conversar. Hicimos esa relación. A mí me sorprendió, y está en la evidencia de todo, en la evidencia en videos y medios de prensa, grabaciones, que ADN me sorprende proclamándome de candidato. Y la verdad es que fue una reacción que lo hicieron porque decidieron hacerlo, nada más. Y yo manifesté mi... ¿No te consultaron?
No, yo no fui consultado, fui proclamado. Hablé con el señor Terrazas, le agradecí y dije públicamente que agradecía, aunque en realidad la idea no era formar parte de un solo partido, sino de generar una alianza. Y el señor Terrazas sabía que la alianza era, que queríamos hablar entre MNR y ADN y hacer un pacto entre los dos, y yo sería candidato de la alianza, no de ningún partido. A mí me llamó la atención que en reacción, y después ya me quedó claro, este es el libre mercado político, lo llamemos, ¿no es cierto? Donde en reacción a la proclamación por ADN, a los días, o no sé si fue un par de semanas después, también hay una proclamación por MNR. Y ni siquiera fue el MNR a nivel nacional, fue el MNR, si no me equivoco, Santa Cruz y La Paz, que me proclaman, y al señor Torres, presidente de ADN, pues lo pone en dificultades ese tema, ¿no? Aunque con Johnny ya veníamos obviamente conversando del tema. Entonces también les agradezco, pero hablamos de que siempre tendría que ser una alianza entre los dos. Al final la alianza no funcionó, y por supuesto al no haber alianza no había candidatura que para mí valdría la pena si no fuese la alianza. Habíamos solicitado que si no hay alianza, simplemente no hay nada, y no hubo la alianza. Entonces no hubo la alianza y quedamos nosotros en búsqueda de, obviamente, otra sigla, y habíamos conversado con el PDC. El PDC nos dijo que llamaría una conferencia nacional donde estaría mi persona, Rodrigo Paz y otros más, unos 3 o 4 más candidatos, y me llamó la atención que en el camino aparece la proclamación de Rodrigo Paz. Claro, muy extraño, y como una semana después la mía, y yo hablo con Rodrigo y le digo, ¿qué crees que está pasando? Y claro, ahí quedó evidente algo que ya sabíamos, que el PDC está dividido en unos 3 grupos de interés más o menos dentro del PDC, y depende qué grupo es con el que hablas, se da este tipo de proclamación. Entonces, cuando vimos que el PDC tenía problemas internos muy serios, muy complejos, decidimos de que no podríamos haber seguido con esa sigla. Es más, si hubiéramos seguido con ellos, no hubiéramos llegado siquiera a ningún lado, porque obviamente se ha consolidado, parece digo, con Rodrigo Paz, porque también he tomado conocimiento que están tratando de impugnar esa candidatura, lo cual bueno, es lamentable que así funciona, ¿no es cierto? La política hoy en Bolivia, porque hay una parte del PDC que dice que no es legítimo ese nombramiento, pero bueno, nos libramos de ese problema y volvimos, y digo esto, mira, capaz Amalia nunca lo he dicho, creo, públicamente, con NGP nosotros ya habíamos tenido una relación hace más de un año atrás, que conocí a Edgar cuando yo era consultor en mi vida independiente, y tuve el gusto de conocerlo a él y mi vida de consultor independiente, y habíamos hablado de posibilidades de programa de gobierno y qué sé yo, así que entablé una amistad con Edgar, la verdad, hace mucho tiempo atrás. Entonces fue como que volvimos a reunirnos, y ahí le dije, mira Edgar, el cambio queda más que evidente. Para cambiar Bolivia de verdad se necesitan nuevos candidatos. Se necesitan nuevas ideas, una nueva propuesta para el país y un nuevo partido político y una nueva generación patriótica. Conclusión, no queda más que vayamos juntos, porque así es que esto va a funcionar. Y fíjate, NGP es el único partido político, no lo digo yo, lo han dicho varios analistas políticos, es el único partido político impecable, no tiene nada cuestionable, no le falta absolutamente nada, está totalmente en regla, mientras todos están a punto de ser impugnados todos los días por alguna razón. Cacho, te Sí, toca. Jaime, al final me quedo un poquito confundido. ¿Cuál va a ser el argumento central nuevo cuando se presente este recurso extraordinario de revisión? ¿Va a ser que lean bien los documentos o hay algo más? No, mira, no va por el lado de lean bien los documentos, es básicamente decirles, aquí la Contraloría dice que el pago ha sido acreditado ante la Contraloría General del Estado. Bien. Eso
tiene que estar, de acuerdo a algún reglamento, tiene que estar dictaminado por una orden judicial. Perfecto. Aquí hay la orden judicial. Es más, no va a haber una orden judicial. Van a haber 17, 18 órdenes judiciales, que ya las teníamos. Lo que pasa es que las tenía el Tribunal Supremo Electoral. Entonces simplemente se está recogiendo de ahí, se está llevando a la Contraloría, para que la Contraloría pueda revisar de nuevo y sacar un nuevo documento de solvencia fiscal. Tendría que ser uno nuevo y con ese documento tendría que pedir el recurso extraordinario de revisión el día lunes. Pero ahora sí está claro. Ahora sí, en la parte política, Jaime, tú vas a ser ahora entonces ahora militante, como has dicho en algún momento que no, ya no hay que jugar con las siglas, esto de los partidos, de los taxipartidos. ¿Tú te vas a convertir en militante de Nueva Generación Patriótica? Esa es la idea, esa es la propuesta. Es más, yo he pedido que todos los que sean candidatos a diputados, senadores, puedan hacerlo. Ahora, ¿por qué no se ha hecho todavía? Otra vez un tema burocrático. Hay que pedir apertura de libros y no estamos como para meternos en ese tema que encima, ¿no es cierto?, al que tenemos ahora. Pero esa es la idea y esa ha sido la propuesta. Entonces se descarta que formes otra organización política más, digamos, con una sigla más vinculada al liberalismo, hay este movimiento liberal nacional, algo así, de Antonio Saravia. Eso no, descartas tú hacer otro partido. Mira, no, voy a ser sincero, Cacho, nada se descarta hacia futuro. Todo va a depender qué pasa en las próximas 48 horas realmente, ¿no es cierto? Para que podamos ver cuáles son los mejores caminos, aunque no hemos pensado en plan B, C, D, como me dicen que hay que hacerlo, porque nuestro plan A es que esto va a funcionar y si eso funciona, va a haber una nueva generación patriótica como partido con el cual personalmente yo he dicho y le he dicho a Edgar, yo lo que quiero es que no sea un tema coyuntural, sino pensemos en subnacionales y veamos hacia futuro la consolidación de un movimiento liberal en base a NGP. Te pregunto esto porque, perdón Amalia, te pregunto esto porque, por ejemplo, Manfred Reyes Villa hizo su partido en 7 semanas, él lo dijo, en 7 semanas exactamente conseguimos que nazca APB Sumate. Eva Copa se tomó igual un tiempo bien cortito como para que nazca Morena. Entonces, tú ya tienes de alguna manera un instrumento político que es NGP. Sobre eso vas a conformar toda esta corriente liberal que tiene el apoyo que han salido en los sondeos, o vas a hacer otra organización política. Mira, la idea es construir sobre lo que ya se tiene. Por supuesto, no es decisión mía, yo ni siquiera soy militante, pero esa ha sido la propuesta y creo que es una propuesta muy buena que considerará el comité político de NGP en su momento, por lo menos yo lo he planteado así. Y mira, ¿no? Es interesante, a algunos les ha tomado 6 semanas o 7 semanas, NGP le ha tomado 6 años. Perfecto. Ahora sí, Amalia. ¿Me permites? Sí, adelante, por favor. Por favor. Jaime, ¿quién te financia? Voy al grano. ¿Estás con el empresario Claure? No, estimada Amalia, Marcelo es un amigo, estimo mucho, admiro mucho, una persona muy exitosa y justamente me he puesto como un objetivo político es tener un país con toda la seguridad jurídica para que él vuelva a Bolivia, no solo a invertir, sino a vivir en este país. No me financia, por supuesto que no. ¿De dónde vienen los recursos? Mira, todo lo que hemos logrado hasta ahora es el apoyo que hace la gente por esta causa, y el apoyo lo hacen en especie, siempre lo han hecho en especie, en trabajo, en publicaciones, alguna que otra agencia que regala algunos pasajes o se compran los pasajes con los aportes de la gente que nos ayuda. Nuestro presupuesto de efectivo real ha sido de 5.000 bolivianos y se ha ejecutado hace mucho tiempo y algunos otros aportes que ha dado la gente para algunos temas específicos donde los recursos
se manejan regionalmente. Hemos estado en Yacuiba, obviamente ahí hay movimiento económico, eso no pasa por nosotros, es la misma gente que se organiza y lo hace. Pero así un financiamiento directo con un presupuesto no existe, no tenemos eso. Jaime, con 5.000 bolivianos no haces campaña nacional. Así es. Pero No te creo. es que no ha sido para hacer la campaña nacional. Los 5.000 se han utilizado básicamente para cubrir algunos pasajes y algunas noches de hotel. Ahora, yo digo, fíjate, y no te voy a exagerar a mal, nuestro equipo dice, vamos a estar en Trinidad el próximo, de aquí 5 días, y en Trinidad vas a tener todo listo. ¿Cómo se hace eso? La gente hace sus aportes, ellos arman todo y realizan y ejecutan. Hay 3 grupos obviamente de apoyo. NGP como el partido, tienes a Voz Liberal y a Renovación. Y generalmente uno de los 3 es el que toma la iniciativa y ejecuta todo. Pero no hay un movimiento de flujo de efectivo, estados financieros y una cosa así por parte de nosotros. NGP como partido, por supuesto, lleva sus cuentas, pero las cuentas que llevan es algo que son para las actividades propias del mismo partido. Todo lo demás viene por adición del trabajo de Renovación y de Voz Liberal. Ahora, cuando NGP hace algo, seguramente maneja algún tema presupuestario que tiene que hacerlo de acuerdo a la normativa. Pero nosotros, como Jaime Du, Voz Liberal, Renovación, no hemos tenido más de 5.000 bolivianos y la verdad es que hemos visto que todo se hace con el apoyo de la gente. No hacemos propaganda política. Tenemos más de 15.000 jefes de campaña, hemos logrado detectar que hay 15.000 personas en Bolivia y en el mundo que replican videos, sacan videos. Es más, vas a ver esta entrevista, cómo va a estar en absolutamente todas las redes desde el momento que se publica. Jaime, tú no has puesto plata de tu bolsillo, tu mujer no ha sacrificado sus ahorros personales, No, en fin. no, para nada. Plata He tenido que poner está para la Contraloría, obviamente, para pagar parte de esta deuda. Claro, he tenido que hacer todos nuestros recursos. Sí, algún pasaje, pongo mi automóvil, ¿no es cierto?, para el transporte, ese tipo de cosas. Pero si está alguien pensando de que igual que algún candidato hay que poner 10 millones de dólares, no, eso es imposible, ¿no? Eso, es más, esos números no me caben en la cabeza, ¿no? Para una campaña que se puede hacer de otra manera. Y es más, te digo, un buen amigo mío, Antonio Solá, el genio de marketing político, el hacedor de presidentes, yo conversaba con él hace unos meses atrás charlando de la posibilidad de mi precandidatura y él me dijo algo, no sé si voy a ser infidente con Antonio, discúlpame, pero él me dijo que el mejor candidato, según su experiencia, es aquel que no pone un peso. ¿Por qué? Porque la candidatura no se compra. Bueno, pero hay otros candidatos que viven de la candidatura, en fin. Exacto. ¿Cuánto es tu patrimonio? ¿Cuánto es tu patrimonio? Mira, el patrimonio que yo tengo es, no te voy a decir el monto, creo que no es necesario hacerlo, pero es un patrimonio, lo voy a revelar públicamente y cuando esté firmado en un documento, Amalia, te lo voy a dar a ti de manera exclusiva. Pero te diré que he tenido la bendición de Dios, soy creyente, de haber tenido trabajos muy importantes, especialmente en el ámbito de la consultoría. Me ha ido muy bien. Te puedo decir que soy accionista de varias empresas a nivel internacional con pequeños montos que han crecido fabulosamente y quiero que los bolivianos aprendan a hacer eso también. Tengo todo lo necesario para vivir cómodamente y por eso quiero que todos los bolivianos puedan tener la misma oportunidad. Y mucho de esto lo he logrado porque no he vivido en Bolivia la mayor parte de mi vida, porque he vivido afuera. Y eso es lo que yo digo. ¿Por qué los bolivianos tenemos que irnos afuera para lograr algo cuando lo podríamos hacer en nuestro país? Y Edgar Urión es el mismo ejemplo de alguien que tiene que irse del país para lograr
cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mencionaste a Marcelo. Marcelo tiene que irse de Bolivia para hacer lo que ha tenido que hacer. No lo ha podido hacer en Bolivia y menos desde Bolivia. Entonces, todo se trata de tener, lo llamemos un ecosistema, ¿no es cierto? Tienes que estar en un país donde tus ideas las puedas volver realidad, donde no tengas impedimentos, no tengas impuestos, persecución, corrupción, y donde un trámite pues se pueda hacer rápidamente. ¿Nos estás pidiendo que nos vayamos? Jaime, nos estás No, pidiendo que no, nos para vayamos. nada. Más bien lo que yo estoy diciendo, paremos el hecho de que nos vayamos, porque ya se está yendo la gente de Bolivia, querida Amalia. Estuve en El Salvador no hace mucho con un representante de la Cámara de Diputados, me invitó a cenar con su señora, y cuando hablábamos, yo le dije, he escuchado, le dije, que más o menos 30 empresas medianas grandes se están yendo de Bolivia al Paraguay. Y él me miró a la cara, a los ojos, y me dijo, Jaime, tú estás muy equivocado, no son 30, son 100 empresas bolivianas que se vienen mensualmente al Paraguay. Y es más, me dijo, se nos está volviendo un problema serio. Le dijo, pues es un problema serio. Porque los empresarios paraguayos, muchos están protestando porque dicen que estos bolivianos son tan buenos que nos están sacando del mercado. Es una competencia muy dura. Qué pena. O sea, eso significa que hasta los mejores empresarios se están yendo. Lo que yo estoy diciendo es que ojalá no se vaya nadie más. Cacho. Jaime, unas últimas consultas de mi parte. Ni bien se supo la posibilidad de que quedes inhabilitado, recibiste la invitación de Jorge Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, de Manfred Reyes Villa, de Rodrigo Paz Pereira y del presidente del arcismo, de Robert García. De estos cinco invitaciones, ¿a cuál tú acogerías? Bueno, en realidad, primero decirte que invitaciones, querido Cacho, he estado recibiendo desde antes de ser precandidato, de varios de ellos. Primera vez del masismo, digamos, con el cual evidentemente con mucho respeto tengo que decir no me interesa. Pero también en los otros casos mi respuesta ha sido de que es un tema que hay que ver con mucho cuidado, pero yo te digo, es que está mal la forma en cómo se concibe lo que es una participación política, creo yo. Porque, mira, no se trata de que Jaime Dunn como persona se una a alguien, ¿no es cierto? De lo que se trata es de que no sea una unidad aritmética de una persona, tú te vienes aquí, entonces tus votos se vienen para mí y 10 más 5 se vuelve 15. Lo ven como un tema muy aritmético cuando se trata en realidad de que Bolivia despierte a una nueva forma de pensar, una nueva forma de pensar en el gobierno, de pensar de nuevo cómo se tiene que manejar la justicia, las instituciones públicas, la libertad. O sea, nuestra causa no puede ser un pacto electoral, porque nosotros somos la unión de convicción, de principios, de ideología, de un cambio ideológico importante. Entonces, como una revolución de principios, no queremos administrar este sistema mejor, porque este sistema no sirve, queremos desmantelarlo y volverlo a armar, querido Cacho. Entonces, lo que nos une no puede ser la coyuntura. No, además has visto que muchos de ellos que me invitan hace 2 semanas me trataban muy mal por los medios, ¿no? Que este no sabe, que no sé qué, y ahora sí tiene que ser nuestro amigo. ¿Por qué? Porque ellos creen que la unión es coyuntural y a nosotros si nos une algo tiene que ser el cambio profundo, un cambio moral, un cambio político y un cambio estructural. Con nosotros no hay cargos que repartir, solo hay convicciones que defender, querido Pedro. ¿Tú crees que el pecado original para que no haya unidad y no se haya dado paso a la renovación de liderazgos ha sido el que no haya habido las primarias, como establece la Constitución y las leyes? Esa es una de las razones, por supuesto, pero la razón principal ha sido es que no ha habido lo que te acabo de decir, que una
una decisión real, bien clara por parte de los líderes políticos, de que no se trata de repartir cargos, sino de convicciones que hay que defender, repito. Porque ese bloque de unidad colapsa, implosiona, porque se dedican únicamente a buscar quién es el caudillo y cómo se va a elegir. Y como no hay confianza en las encuestas ni entre ellos, la discusión es si va a haber una encuesta o dos encuestas y terminan habiendo tres encuestas, la tuya, la mía y de un tercero. En el bloque de unidad, llamado bloque de unidad, ¿cuándo han discutido una visión de país? ¿Cuándo han dicho como unidad le ofrecemos esto a Bolivia? No, más bien ni siquiera han mostrado unidad. Desde entrada has tenido el candidato irreversible, el otro que decía que el otro no sabe más que yo sé más que él, yo tengo la solución, se han empezado a atacar entre ellos. Entonces, porque, Cacho, no sé, capaz, siempre dicen el doom es medio raro, yo sé, pero yo creo que lo importante no es quién gobierna, sino qué principios gobiernan. Creo que esa es la clave. Ahora, a propósito de los principios, en un país como el nuestro, con mayoría indígena, con una población pauperizada desde siempre, en fin, ¿no crees que tu posición de ultraderecha va a chocar con el sentimiento popular? Bueno, mira, Amalia, tampoco hablaría de una ultraderecha, sino de una posición liberal, porque en la ultraderecha no tienes liberalismo. La ultraderecha tienes dictadura, tienes la bota dura, no. Por eso el liberalismo no va realmente con ultraderecha o con derecha en sí mismo, es más bien como una alternativa a eso. Ahora, la posición de libre mercado, menos Estado, descentralización, sé tú la persona, como individuo, lo más importante, haz tus proyectos de vida realidad sin que nadie te obstruya, son ideas tan lógicas que la gente las agarra y las entiende, por más que sean campesinos, por más que sean gremialistas, es más, son los que mejor agarran esa idea, estimada María. Para mí la sorpresa, yo hablaba del capitalismo popular, escribía columnas en los medios de prensa, justamente hablando de todas estas ideas, y me ha llamado la atención que más bien la clase media baja es la que más ha leído esas cosas. El aporte y el soporte que tenemos de líderes campesinos es inmenso. ¿Por qué? Porque nosotros les hablamos de las cosas reales. Tú tienes tierra, pero no es tuya. No la puedes vender, no la puedes hipotecar, no te dejan fraccionar tu tierra. Y al final, si quieres poner un hotel de 5 estrellas, ponlo. No, es que no me dejan. La ley dice que si yo hago eso me la quitan. Bueno, va a cambiar esa ley. Y si quieres meterle un hotel, querido hermano. Así hablamos con los campesinos. Y tengo un apoyo muy grande. Déjame decirte una cosa más del apoyo. Yo voy a un restaurante, digamos, de clase media alta. ¿Quiénes salen a pedirse fotografías conmigo y mi esposa? Los cocineros y los mozos primero. Porque la gente se identifica con lo que estamos hablando. Entonces yo creo que no va a ser problema este tema de los principios. Y tener muñeca, ¿no? ¿Perdón? No, el cocinero y los mozos la clave. Jaime, el punto es que no tienes partido, no sé quiénes serán tus candidatos a diputados y senadores, siempre que aparece un nuevo punto de atracción política, también es un punto de atracción de todo el oportunismo y de todos los desempleados que están ansiosos de conseguir una pega, una diputación, en fin. ¿Cómo te estás protegiendo de eso? Mira, es un trabajo monumental el tema de esas listas. El ciudadano de a pie que solo va y vota cree que es algo muy sencillo, es muy complejo. Y mira, te voy a comentar, Amalia, que nosotros para trabajar en eso lo que hemos hecho es dividir en 3 grupos, si quieres. Primero, que nunca hemos hablado de cuoteos.
Y lo mismo pasó con ADN MNR. Mi condición era: aquí no se cuotea nada, se pone lo mejor. Y si lo mejor termina siendo, le decía al MNR, del MNR, pues bienvenido, ¿no es cierto? Si vos tienes mejor gente que la mía, pues por supuesto. Lo mismo se ha utilizado con NGT, Renovación y Voz Liberal. Cada uno de los tres grupos ha hecho propuestas y se ha hecho una evaluación. Te voy a ser bien sincero, querida Amalia. El día que nos hemos sentado y decía Juan Pérez y su carnet de identidad, porque muchos ni habían mandado sus currículums todavía, nos hemos mirado en la cara y hemos dicho: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo? No, ¿quién lo propone? Lo propone tal grupo. ¿Por qué? Te contaban sus cualidades y obviamente todo es maravilloso. Y ahí se me ocurrió algo. Dije: vamos a contratar un servicio de inteligencia artificial para que pongamos el nombre y la inteligencia artificial haga una investigación profunda de esa persona, y en más o menos 3 minutos nos da un reporte de 5 páginas donde nos dice, analiza primero si tiene algún tema judicial con orden ejecutoriada, nos dice qué tipo de problema ha tenido, si el memorial es público, lo lee y nos hace un resumen. Entra a las páginas de la ASFI, UIF, busca si hay algún tema complejo por ahí, analiza si ha militado en algún partido en el pasado, y si ha hecho declaraciones públicas, nos dice si son públicas más de izquierda, de derecha, de centro, más liberales. Y no solo eso, hasta nos decía esa persona, candidato, de qué circunscripción debería ser porque tendría más potencial en esa circunscripción. Este último no utilizamos porque la dirección de la persona no necesariamente es de la circunscripción donde nos salía, pero así hemos hecho y hemos logrado calificar a todos, y básicamente hemos dicho: bien, Cochabamba, ¿quién ha sacado la nota más alta? Juan Pérez. Ok, ese es el primer senador. Así hemos hecho al final. Inteligencia artificial. Así es. Cacho. Yo tengo una última consulta, Jaime. Pongámonos en el hipotético caso que presentas tu recurso, el Tribunal Supremo Electoral te da el ok que estás esperando, corres, ganas la elección, cumples esta promesa de poner en prisión en las siguientes horas, cuando estés jurando como presidente del país, pongas en prisión a Evo Morales. Mira, Cacho, primero aclarar, no es que yo voy a poner en prisión. Yo quiero siempre aclarar eso. El presidente no es el que pone en prisión, porque un presidente que pone en prisión, un presidente que libera, está pues violando la independencia de poderes, ¿no es cierto? Lo que yo digo es que en esa primera hora la justicia va a ser totalmente independiente por primera vez. Y eso va a hacer que se ejecute automáticamente toda orden de aprehensión que haya. Entonces, si el señor Morales para entonces tiene una, pues la justicia es independiente, tiene que actuar, y no solamente con él, sino con los miles o cientos de ciudadanos que cómodamente tienen sus órdenes de aprehensión bien guardaditas en algún archivador, en algún gavetero de algún funcionario público, ¿no es cierto? Todo eso, a eso me refiero. Pero al mismo tiempo, como se van a ejecutar esas órdenes de aprehensión, la justicia independientemente tiene que dejar libre a quienes no deben estar en la cárcel. Y eso ya te lleva a un tema como los prisioneros políticos. Ellos no tienen ninguna causa penal, entonces deberían salir libres. Pero ojo, no va a ser porque Jaime los liberó o porque Jaime lo agarró de la oreja a alguien, porque ese es un tirano. El que hace eso es tan tirano como cualquier tirano que hemos tenido en este país. Fíjese, la justicia la que actúe, pero va a actuar en la primera hora. Jaime, una última de mi parte. Perdón, Cacho, termina. Sí, decía, pero lo que sí te corresponde es el operativo policial, ¿no? Tú eres por supuesto. Presidente, tu ministro de gobierno, me imagino que tiene que actuar. Evo Morales está rodeado por su gente, parece que también hay armas ahí adentro. Claro, puede ocurrir una convulsión social, entonces a eso iba, a que, digamos, al margen de la decisión judicial,
sí va a haber esta determinación del órgano ejecutivo de aplicar esa orden de aprehensión. Bueno, si viene desde el Poder Judicial la resolución de que se tiene que hacer algo, pues el Poder Ejecutivo de manera independiente tiene que actuar también. Por supuesto que sí. Hoy en día no necesariamente es así, porque tú tienes también un Ministerio de Justicia que tiene que desaparecer, querido Cacho, porque es el intermediario entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y es el que filtra y el que decide qué se ejecuta y qué no se ejecuta, ¿no es cierto? Porque la ley se ha vuelto en realidad un instrumento de protección al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso es que viene una orden, la orden judicial, está hecho de acuerdo a ley, se tiene que ejecutar. Pero eso es normal en cualquier país del mundo, ¿no? Lo que pasa es que en este país se ha vuelto normal lo que es anormal. Lo que es anormal es no cumplir las órdenes judiciales. Bueno, eso en caso de que fueras presidente, pero todavía no eres ni candidato, o sea, no nos adelantemos. Yo quiero cerrar esta entrevista que me ha gustado mucho, entre otras cosas. Jaime, muchas gracias por tu declaración clara, franca. Y quiero terminar preguntándote, hay una guerra entre Israel y Palestina. ¿En cuál de los dos bandos te ubicas? ¿Por cuál de los dos bandos sientes solidaridad? Mira, yo particularmente puedo tener un pensamiento y ese pensamiento siempre va a estar por el lado de la libertad y la protección a la vida. Y eso evidentemente pone una situación de quienes estén buscando atentar la vida, no van a estar en el grupo que va a tener mi apoyo. Los que están constantemente en una misión de destruir la vida en cualquier parte del mundo no están conmigo, ni yo con ellos. Estoy por la protección a la vida. Sí, en este caso defendería. Eso, no me golpees, Jaime, no. A ver, ¿estás con Israel? Estoy con Israel. Estoy con Israel. Ok, muchas gracias. Cacho, muchas gracias. A Jaime, un abrazo a todos los que han seguido el programa y será hasta el siguiente turno de entrevistas acá en Candidatos. Muchas gracias, querida Amalia y Cacho, por esta oportunidad y pues disponible. Y tengo un compromiso, Amalia, que ni bien tenga mi declaración jurada, te la voy a entregar a ti para que la publiques. Gracias. Jaime, no te vayas todavía, te quiero pedir un favor. De acuerdo.